Gloria a Jesús. Pues vamos, hermanos, a continuar aquí este estudio que hemos empezado el mes pasado sobre esta enseñanza de el rapto de la iglesia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre esto? La semana pasada, el mes pasado, prácticamente lo que quise hacer fue una introducción sobre esto del rapto. Quería dedicarle un poquito más de tiempo a lo que la gente piensa, a lo que la gente dice, pero creo que es mejor meternos de lleno en el pasaje. Es el pasaje que más se utiliza para hablar sobre esta enseñanza, ¿no? Y es 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18. Y es lo que queremos estar cubriendo en esta mañana. Obviamente vamos a tratar de cubrir el versículo 13, porque yo no creo que vamos a tener el tiempo de avanzar más de eso. Gloria a Jesús. Bien, así que eso es lo que queremos platicar en esta mañana, continuando con el tema del rapto de la iglesia. Si esa doctrina, esa enseñanza es una enseñanza bíblica o realmente es una enseñanza que el hombre, que el creyente, que el cristiano ha inventado. Gloria a Jesús. Y por eso pues es lo que queremos poco a poco, cada mes, hablar un poquito sobre esto, para pues poder llegar a la conclusión y que cada uno de nosotros llegue a su propia conclusión, basado obviamente en la escritura, que si el rapto de la iglesia es algo bíblico o es una ficción. Gloria a Jesús, que se ha inventado y se ha creído a través de los años. ¿Vale? Así que vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer el versículo 13. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Vamos a pararnos ahí. Gloria a Jesús. Ahora, hermanos, como nosotros hemos sabido a través de los años de estudios que hemos tenido nosotros en esta congregación, esto era una carta que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia que estaba localizada en una población llamada Tesalónica, una iglesia que él fundó en uno de sus viajes misioneros. Ha descrito eso en el libro de los Hechos, y él escribe sobre varias cosas, hermanos. Por eso el versículo que acabamos de leer empieza diciendo tampoco. Y tampoco implica, hermanos, que habían varios conceptos entre los hermanos de Tesalónica que estaban equivocados. Habían varias cosas que ellos estaban creyendo, que ellos estaban pensando, que el apóstol tiene que corregir. Entonces, como él tiene que corregir varias de estas cosas, él escribe esta carta. Y entre una de las cosas que había que corregir, gloria a Jesús, es lo que queremos estar tocando en esta mañana. ¿Y qué era esa cosa, hermanos?
era la condición o la situación de los hermanos que habían muerto en el tiempo en que el apóstol Pablo le estaba escribiendo esta carta. En otras palabras, hermano, acuérdense, hemos dicho que el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, él fue que fundó esta congregación en ese poblado llamado Tesalónica. ¿Ven? Pasaron años desde que la fundó a donde él escribe la carta. Pasaron años, y entre esos años varios de esos hermanos que pertenecían a esta congregación murieron. Varios de ellos murieron. Pero ¿qué sucede? A la iglesia del siglo I se le estaba enseñando, se le estaba predicando la venida de Jesús. Se le estaba diciendo a ellos que el Señor venía pronto, que su venida estaba cerca. Y le estoy haciendo todo esto para que podamos entender qué es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Ahora, hermanos, lo que no estaba claro para los hermanos de Tesalónica era qué iba a suceder o cuál era la situación o la condición de los hermanos que habían muerto antes de la venida de Cristo. Ellos no estaban seguros qué iba a suceder con esas personas. Porque, vuelvo y repito, se le está enseñando a ellos, a los que están vivos, que ellos van a experimentar la venida, el retorno, la parusia de Cristo. Pero la interrogante es, ¿y los que se murieron antes de que el Señor llegara? ¿Qué de ellos? ¿Qué de ellos? Gloria a Jesús. Y esa era la pregunta que la gran mayoría de los hermanos de las Tesalónicas tenían. ¿Qué iba a suceder mientras ellos estaban viviendo? Se les estaba enseñando, inclusive en la misma carta, esa que usted tiene abierta ahora en sus manos, el apóstol Pablo le escribe de la venida del Señor. Abra su Biblia ahí mismo en 1 Tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo del 8 a los versículos del 8 al 10. 1 Tesalonicenses, hermanos, capítulo 1, del 8 al 10, dice: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Escuche el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Se da cuenta, hermanos? El apóstol Pablo le estaba escribiendo a los hermanos de Tesalónica: ¡hey! Esperen, el Señor va a venir. Y le estaba diciendo eso a ellos en ese tiempo. ¿Se da cuenta, hermanos?
que se le estaba predicando, se le estaba enseñando, se le estaba divulgando a ellos que el Señor venía. Gloria a Jesús. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Y vamos a buscar el versículo 19 y el 20. Escuchen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza? Y esa palabrita la vamos a estar tocando mucho en este estudio, porque acuérdense, para ellos la venida de Cristo era una esperanza. Y aquí este texto lo vuelve a comprobar. Escuchen, hermano. Dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Y luego pregunta: ¿no lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Se dan cuenta, hermanos? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Otro texto que demuestra que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a ellos que ellos iban a experimentar la venida. Y obviamente se le está hablando a las personas que están vivas, porque la carta se le está leyendo a ellos. Otro texto está en el capítulo 3 ahora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13 dice: y el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gracias, hermana Paula, por decir eso, porque ahí se está refiriendo a cuando habla de los santos, a los ángeles, porque y hemos discutido, hemos estudiado eso, que esto es uno de los textos que utilizan para decir que el Señor iba a venir con la iglesia, porque mira, aquí dice que va a venir con los santos, pero aquí está hablando de los ángeles. Pero ¿qué sentido? Póngale la lógica. Si el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: oh, mira, el Señor va a venir, usted va a venir, ustedes lo van a ver, lo van a esperar, pero va a venir con la iglesia. Si le está hablando a la iglesia que el Señor va a venir, que ustedes lo deben de esperar, ¿cómo le está diciendo a ellos: yo voy a venir? Le estoy diciendo a la hermana María: yo voy a venir, hermana María, pero voy a venir con María. Pero pues, si María está aquí, ¿cómo voy a venir con ella? Por favor, no tiene sentido eso, sino que estudiamos estos textos de la palabra santo, y la palabra santo no solamente se aplica a los seres humanos, sino se aplica a los ángeles, y también se utiliza para Jesús. Y eso es un estudio que nosotros hemos hablado varias veces, por eso me agradó que la hermana Paula pudo entender ahí. Y yo en mi Biblia le escribía ahí la palabra santos ángeles. Gloria a Jesús. ¿Ven? Así que se da cuenta, en la misma carta que nosotros vamos a estudiar sobre el rapto, ahí ya le di 3 citas donde demuestran que a ellos se les estaba enseñando que el Señor venía y que muchos de ellos
iban a experimentar eso. ¿Está claro eso, hermanos? Ahora, lo que vamos a ver, el versículo 13 que acabamos de leer y que estamos tratando de estudiar, es que, ok, los hermanos dicen, ok, yo puedo entender que nosotros estamos vivos, podemos experimentar la venida, pero ¿qué de los muertos? ¿Qué de los hermanos que murieron? Esa era la cosa que no estaba clara entre ellos. ¿Qué de los hermanos que murieron antes de la venida? ¿Qué va a suceder con ellos? Y como obviamente eso es algo que se le comunicó al apóstol Pablo, porque cuando él escribe la carta, obviamente, usted no le va a escribir una carta a una persona que está enfrente de usted. Él no estaba allí, él escuchó la situación. Pablito, la gente estaba allá en Tesalónica preguntándose qué sucedió con los muertos. Cuando el Señor venga, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con ellos? Y por eso el apóstol Pablo ahora va a explicar qué es lo que iba a pasar con los muertos, cuál iba a ser la condición y la situación de los muertos cuando el Señor retornara. Y eso, hermanos, tiene mucho que ver con la doctrina del rapto de la iglesia, porque la enseñanza del rapto de la iglesia depende de la resurrección de los muertos. Y quizás ahora usted no entienda lo que yo acabo de decir, pero más adelante, si Dios nos da vida y salud, porque ahora que esto nada más es una vez al mes, vamos a ver la importancia que tiene la resurrección de los muertos con el rapto de la iglesia, y hago más énfasis todavía, la importancia de saber cómo es la resurrección de los muertos. Porque si podemos probar cómo es o fue la resurrección de los muertos, y el rapto de la iglesia depende de eso, entonces la doctrina esa se viene al piso. Es importante entender este principio. Por eso lo que estamos viendo es muy importante. ¿Qué sucedieron con los muertos? Y acuérdense que estamos hablando de los muertos del siglo I, de los muertos en Cristo en el año 1 allá, no ahora. Y obviamente lo que sucedió allá va a afectar a todos los muertos en Cristo desde ese momento hasta el día de hoy. Porque ahí es donde empieza la enseñanza, ahí es donde empieza la doctrina, hermanos. El apóstol Pablo está trayendo a la luz, primera vez, qué es lo que iba a suceder con las personas que murieron en Cristo antes de su venida. Yo pienso que ellos tenían esta pregunta en ellos mismos, qué iba a pasar con los que ya han muerto antes, ¿verdad? Oh, sí. Que no se les había explicado así como nosotros. Exactamente. Que estábamos antes confundidos, que nos decían ni que duermen y que luego van a resucitar y que ya están con él, pero que todavía están durmiendo. Exacto. Pienso yo que esa era la cultura que ellos tenían, ¿sí? En ellos. No, y la pregunta era una pregunta muy válida, muy lógica. ¿Qué pasó con los... Nosotros, lo que estamos vivos, pues estamos esperando, pero los muertos, ¿qué sucedió con ellos? Uno ignora las cosas, hermano. Exactamente. Pues, hacer mil y tantas preguntas. Exactamente. Por eso es que el apóstol ahora escribe para corregir esta situación. Y es lo que queremos explicar ahora con esto. Y por eso le quise dar estos textos para demostrarle que a ellos se les había enseñado que el Señor venía. Y que venía en el tiempo de ellos. No 2000 años después. Porque no tendría sentido que el apóstol estuviera diciendo lo que acabamos de leer, que ellos debían de estar esperando la venida cuando la venida no iba a suceder en el tiempo de ellos.
Y muchos hermanos dirán, no hermanos, es que el mismo apóstol no sabía cuándo iba a venir Cristo. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero la Biblia nos demuestra que el propio Jesús dio ciertas situaciones que demostraban que aunque no podían ellos decir el tiempo exacto, sí podían ellos decir, el Señor viene pronto. Y está cerca. Exacto. Entonces, conforme estamos leyendo y mirando, ellos tenían el mismo pensamiento que nosotros teníamos, que Cristo iba a venir y los iba a levantar. Exacto. No, perdón hermano, eso es lo que nosotros, no, ellos no sabían. En el rapto de la iglesia. Los vivos, Ajá, ellos los vivos estaban creyendo obviamente por fe, esa era su esperanza, que el Señor iba a venir. Ajá. Lo que no saben es qué iba a suceder con los que estaban muertos. Ok, entonces pensaban que iba a venir a estar con ellos en la tierra. Sí, pero no, obviamente no físicamente, sino que el Señor iba a retornar, iba a morar en ellos, con ellos y por ellos. Entonces estábamos más perdidos nosotros. Lo que a nosotros nos estaba enseñando era que el que estaba vivo iba a ser levantado y los que estaban muertos iban a salir de la tumba. Y que iba a haber un tiempo y que ya íbamos a vivir todos con Jesús Exacto. en la tierra. Entonces estábamos más perdidos nosotros. Para nosotros es más difícil la enseñanza que para ellos. Ajá. La confusión que había en el siglo I no era de los vivos, era de los muertos. Eso es lo que ellos no tenían claro que iba a pasar. Nosotros se nos enseñaba que las tumbas se iban a abrir y la gente se iba a levantar. Exacto. Eso es lo que ellos, hermano. Y después, aplicando el texto de los santos, físicamente Jesús con toda la iglesia física iba a descender aquí en la tierra. Lo que se llama a la Nueva Jerusalén. Exactamente, porque no iban a ir, o sea, el Señor los iba, porque como vamos a ver más adelante, que habla que en los aires fue que se reunieron. Y eso es lo que enseña, porque como se reunieron en los aires, pues van a venir nuevamente para la tierra. Por eso habla aquí de que iba a venir con sus santos. Y muchos interpretan los santos por la iglesia. Y sí, hay texto que la palabra santos se aplica para la iglesia, pero no estos textos. Y eso lo hemos probado a través de otros estudios y creo yo que eso da claro, porque lo que queremos tocar ahora aquí es el concepto que tiene mucho que ver, es muy importante, hermano. Y vamos a estar hablando mucho de esto porque es muy importante para la enseñanza del rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos. Porque de eso depende el famoso rapto. Porque acuérdense que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora lo que queremos entender es cómo, esa es la palabrita clave. ¿Cómo fue esa resurrección? Creemos, por lo menos yo creo, que hubo una resurrección. Eso no hay duda. El punto es, ¿cómo fue esa resurrección? Y esa es la controversia. Si fue una resurrección física o fue una resurrección espiritual. Y allí donde está basado todo el asunto. Por eso es de que estas cosas toman un poquito de tiempo, porque tenemos que explicar muchas cosas. Tenemos que explicar muchas cosas para llegar a la conclusión de las cosas. Por eso, hermanos, volviendo aquí, la pregunta, la interrogante de los hermanos de Tesalónica era eso. Cuando el Señor venga, ¿qué sucede con los hermanos que murieron? Una pregunta muy lógica, una pregunta muy buena, que ellos no tenían una respuesta. Y el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, le va a dar la respuesta. Le va a dar la respuesta. Y ese es lo que empieza diciendo 1 Tesalonicenses 4:13, cuando dice:
tampoco queremos, hermanos, que ignoren, ahí está la palabrita, que ignoren acerca de los que duermen. En otras palabras, ellos estaban ignorando qué era lo que sucedía con estas personas. ¿Qué era lo que iba a suceder con estas personas? ¿Qué era? ¿Y qué sucede? Gloria a Jesús. Dormir, hermano, para los cristianos en el siglo primero era, hoy es domingo, pues tenemos una palabra de domingo, era un eufemismo. Y esa palabrita significa el modo de expresar con suavidad o con decoro ciertas ideas. Eso es lo que el diccionario secular nos dice que significa la palabra eufemismo. Claro que yo tengo un diccionario allá de la Real Academia Española de la Lengua de 1894. El de ahora, pues quizás ustedes tienen uno más moderno. Eufemismo. Eufemismo. Eufemismo, perdón. Eufemismo. Perdón, yo lo escribí mal. Sí, lo escribí mal. Perdón, hermano. Escribí mal, la palabra es eufemismo. Discúlpenme, hay muchas más. La palabra es eufemismo. Pero que significa, y significa, os repito, modo de expresar con suavidad o decoro ciertas ideas. ¿Ven? Y cuando ellos decían dormir, no necesariamente estaban hablando de dormir literalmente, sino de la muerte. Vamos a buscar algo, esto ya lo hemos cubierto varias veces, pero yo conozco mi gente que me dice: no, hermano, usted nunca ha hablado de estas cosas. Es que no estábamos aquí. Esa es la otra, ¿eh? Es que ese día yo no vine, ese domingo yo no vine. Vamos a buscar varios textos que nos hablan que la Biblia nos habla de dormir. ¿Ven? Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 29 y el 30. Primera de Corintios 11, 29 y 30. Dice que nosotros siempre hemos tocado cuando hablamos del repaso de la cena. Este texto debe estar muy conocido para nosotros. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. No era que porque se tomaron mucho vino y comieron mucho se durmieron en la cena, no. Se murieron. Eso es lo que el texto dormir ahí implica. ¿Se me entendió, hermanos? Esto ya debe estar claro, porque estos textos todos los años lo tocamos en el repaso de la cena. Y el apóstol Pablo lo que estaba diciendo ahí era que si algunas personas tomaban la cena indignamente, eso los podía afectar espiritualmente, los podía afectar físicamente y podía llevarlos hasta la muerte. Eso es lo que está diciendo él ahí. Por eso él habla de dormir, pero siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces cuando se le hablaba de dormir a alguien refiriéndose a la muerte, se estaba refiriendo a un cristiano. Importante, si vamos
a ver por qué era eso. Bueno, ya ustedes deben saber por qué es que se utiliza la palabra dormir cuando el creyente muere. Vamos a buscar otro texto. Primera de Corintios 15. Ese es uno de los más populares. Este Primera de Corintios 15 lo vamos a utilizar mucho, hermanos. Ya ustedes saben por qué. Primera de Corintios 15, versículo 51. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 15, 51. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ahí dormir también está implicando muerte. Muerte. Y este texto es muy importante, lo vamos a tocar ya después, pero solamente lo estoy tocando aquí para demostrarles que cuando el apóstol Pablo está hablando allá en 1 Tesalonicenses 4:13 de los que duermen, él estaba refiriéndose a los que estaban muertos. A los que estaban muertos. Y esto explica más que era para el tiempo de... Eso, me gusta que capte esto, hermano. Exactamente. Sí, porque me quedé ahí como, pues sí. Ya, está clarito como el lodo está ahí. Pero el que más me encanta de todos estos pasajes de dormir, vamos a leerlo. Es uno de los pasajes que más me gusta de la Biblia, este pasaje de... El primer libro de la Biblia que yo estudié fue el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y este pasaje siempre me ha llamado la atención. Está en Juan capítulo 11. Juan 11, hermanos. Y vamos a leer los versículos 11, 12 y 13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Más claro que el lobo aquí no puede estar, hermanos. Mira cómo dice. Juan 11, 11 al 13. Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Eso será clásico para hablar, ¿eh? Duerme. Y como los discípulos, bueno, seguimos siendo los discípulos hasta el día de hoy, ¿eh? Los discípulos, cabezones, como siempre, dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Y el Señor Jesús, chispa, que no tiene tanta paciencia. Ay, Dios mío. Escucha lo que dice el Señor. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo, del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Usted no entendió eso, hermanos? Ya no hay otra forma de explicárselo. Pero primero él dijo: Lázaro duerme. Y tuvo que explicarles exactamente qué es lo que quiso decir él cuando dijo Lázaro duerme, porque ellos no entendieron eso. Obviamente, hermanos, este pasaje es mucho antes del pasaje que estamos estudiando. Cronología bíblica nuevamente, hermano. Del tiempo esto que pasó, esto de Lázaro, la muerte de Lázaro y María y Marta, a la carta que el apóstol Pablo está escribiendo de la Tesalónica, pasaron muchos años. Así que ya los hermanos, obviamente, cogieron la onda. Oh, mira, los cristianos ahora podemos decirles cuando se mueren que duermen. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús. Hermano, el 16 no lo entiendo. ¿Cómo no lo entiende, hermano? Léalo. Mire, dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Eso no lo entiendo.
¿Cómo no lo entendió? Pues vamos vamos a ver para que veamos con él. Bendito. Pero basado en lo que acabamos de decir, basado en lo que acabamos de decir, ¿no entiende esa parte? Pues si ellos realmente sabían que ya Lázaro tenía tantos días de muerto, ¿cómo ellos pensaban que él estaba dormido? Cuando Jesús le dice que no está muerto, que él está... No es que ellos, como muchos de nosotros, cuando Jesús dijo Lázaro duerme, ellos lo interpretaron literal. Aunque ya sabían, como Marta le había dicho que ya tenía 3 días y ya olía. No, eso que usted está diciendo sucede después. Sucede cuando Jesús llega al lugar. Aquí Él no está ahí, en el lugar donde Lázaro murió. No sé si me estoy explicando. Para que me pueda explicar mejor, o sea, Lázaro se murió en Tijuana, Jesús está en San Diego. Vienen y le dicen a Jesús, Lázaro murió aquí en San Diego. Y Lázaro le dice a sus discípulos, pues Lázaro duerme. Entonces sus discípulos aquí en San Diego le dicen, pues si duerme va a sanar. Porque sí han escuchado de que Lázaro estuvo enfermo. Eso sí saben. Pero ahora cuando le vienen con la noticia a Jesús de que Lázaro ya no está enfermo, ya Lázaro murió. Pero Jesús sabe lo que va a suceder en el futuro. Él dice, no, Lázaro lo está durmiendo, aunque literalmente estaba muerto. Pero para Jesús él estaba durmiendo. Ahora, ¿qué sucede? Los discípulos escucharon dormir y ellos dicen, pues si está durmiendo, pues va a sanar. Va a sanar. En otras palabras, no está muerto, va a sanar. Y luego dice el texto que acaba de leer que el Señor le tiene que decir claramente que Lázaro murió. Ahora, el punto ese que usted acaba de tocar, cuando escucha eso Tomás, él dice, ok, pues si murió, vamos nosotros para allá, para morir con él. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? O sea, para morir con él, ¿en qué forma? Para morir con él. ¿Literal? Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí es el lugar donde ellos iban a ir. ¿Peligraban de algún modo o exacto. Peligraban? Porque ellos no quieren, porque usted ha leído el pasaje, ellos no quieren que el Señor salga, él no quiere, ellos no, porque ellos saben que lo están persiguiendo, lo están buscando. O como diciendo sarcásticamente, bueno, pues vamos a salir, pues a nosotros también vamos a morir. Ok. Sí, ya, ahora sí ya. En ese sentido está hablando, pero está hablando de morir literalmente. Tomás está hablando de morir literalmente. Y él lo está diciendo, bueno, vamos a lo seguro, vamos a ir y nos van a matar a todos ahí. ¿Capicho o no capicho? Sí, ya ahora sí, hermano, muchas gracias. Pero Jesús, vuelvo y repito, él era un hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Él sabe el futuro. Él sabe que a Lázaro lo va a resucitar. Por eso dice Lázaro duerme, pero estaba muerto. Él estaba muerto. Y este pasaje es otro pasaje que demuestra que cuando el apóstol Pablo está hablando de allá, de los que durmieron, él se está refiriendo a personas que estaban muertas. Y por eso tocamos estos 3, hay muchos más, pero le di estos 3 pasajes para demostrarle que la Biblia en el siglo I, cuando el creyente moría, decía que dormía. Ahora, ¿por qué? Porque ellos tenían una esperanza de una resurrección. Hermano,
Yo estoy con la hermana Tita ahí cuando ella me revolvió. Hay don Lázaro, o sea, el milagro que le dijo Lázaro, a ti te digo. ¿De fuera? ¿Es ese Lázaro que estamos hablando aquí? Sí. Pues es el mismo. También, pero eso fue literal, que se levantó. Sí. ¿Sí? Oh, sí. Sí, Lázaro él lo resucitó literalmente. Pero obviamente se volvió a morir. Sí. Pues, claro. Pero a Lázaro lo resucitó Jesús literalmente. Y eso usted lo puede leer en el pasaje. Por eso digo, para mí, hermano, ese es un comentario muy personal. El pasaje ese de Lázaro, María y Marta es uno de los pasajes más bonitos para mí de la Biblia. Porque las hermanas decían, estaban con la seguridad, que sí viviera, pero en el día postrero. Exacto. Tenía un conocimiento muy interesante que muchos de nosotros hasta el día de hoy no teníamos. Ella sabía que iba a haber una resurrección, pero también ella tenía la creencia que muchos de nosotros tenemos todavía de que la resurrección iba a ser física. Pero sí sabía que iba a haber una resurrección. Por eso, hermanos, Jesús utiliza ese pasaje de Lázaro para aclarar muchas cosas. Le dice, uno de las expresiones más bonitas para mí en la Biblia, dice, cuando va esta mujer donde el Señor y le dice, Señor, el que tú amas ha muerto. Bendito. Por eso digo, no me gusta tocar este pasaje, porque este pasaje para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque me llena de tantas cosas. El versículo 3 del capítulo 11, Juan 11:3. Para demostrarles que pues ellos sabían que Lázaro estaba enfermo, lo que no sabía era que había muerto. Escucha cómo dice, hermano. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está muerto. ¿Por qué no dice, perdón, hermano, pues está enfermo? ¿Por qué no dice, el que te ama está enfermo? ¿Y cómo me acuerdo de usted, hermana Franco, cuando hablo de esto? De un miércoles, martes, jueves, porque nosotros hemos tenido todos los días de la semana aquí en la semana, de que hablamos de que nosotros amamos a Dios. Incondicional. No, olvídese, condicional, incondicional, que nosotros amamos a Dios. Les dice, el que amas ha muerto. Bendito. Gracias, hermana Paula, por seguir corrigiendo. No, qué bueno, hay que corregir. ¿Ya? Y eso tiene una enseñanza tremenda, que nosotros amamos a Dios. Wishful thinking. Hermano, pero mire, aquí dice, por favor, esta enfermedad se nos debe de sacar eso de la mente. Dígame, hermana Paula, discúlpeme. Dice, yendo a Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Exacto, Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que va a pasar. Entonces el que Él ama se muere, se está enfermo y se va a quedar 4 días más. ¿Quién de ustedes llama? Alguien los llama por teléfono. Mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi tío, mi primo está gravemente enfermo. Y dice, ok. Ay, no, ahí voy la otra semana. Mira, la llaman de allá de Nayarit. Me acaban de llamar ayer, hermano. Bendito. Por razón dice Anita que yo soy brujo. No, y la hermana Paulina que dice. También, bendito. Que un familiar suyo bien querido está gravemente enfermo.
Y usted va a decir, oh, que ahí nos vemos la otra semana. ¿Verdad que no? A menos que fuera algo de que usted no tiene los medios, la forma de ir, usted no lo haría. Lázaro dice, el que amas está enfermo. El Señor se queda 4 días más. No, es que le dice, no está durmiendo. 4 días más. Dime, Jaquito. Hermano, aquí en el 5 dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Nada más esto. No, pero el punto interesante es que nosotros hacemos mucho énfasis en lo mucho que nosotros amamos a Dios. Decimos, por el amor de Dios, ya hazme caso, por el amor de Dios. Y la Biblia nos demuestra que el amor del hombre hacia Dios es irrelevante, no tiene ningún sentido, eso no hace nada. Lo importante es lo mucho que Él nos ama a nosotros. Pero es que nosotros le amamos a Él porque Él nos ama primero. Así dice. Sí, dice, eso es cierto, pero está comprobando el punto que le acabo de decir. Si no la amara a Él, a usted no lo ama a Él. Sí, porque el amor viene de Él hacia mí. Ahí está nuevamente, me está comprobando el punto, que si Él no pone el amor en usted, tampoco lo ama. ¿Se da cuenta? Es increíble eso. Es que es tan difícil, uno como humano, como persona, es la manera de que nos expresamos. Sabemos que Dios, precisamente ahora estaba escuchando una predicación con Jeremías, que del amor de Dios para nuestra vida, hermano, se pone uno por el piso, dice, ¿cómo seas tuvo que casarse con aquella mujer? Y cómo enseñó todo lo que el Señor lo mandó a hacer. Y Señor, conociéndonos a nosotros, cómo somos, de ver, nosotros no, ni tantito así amamos a Dios. Por eso, dele vuelta a la tortilla. ¿Usted haría eso? Por eso Usted ni yo ni nadie. No. Está. No. Porque dice uno, perdono, ¿cierto? Pero ciertas cosas, pero oye, cuando llega, porque siempre, y los consejos que uno da es, no tienes que aguantar tanto. Eso. Tienes que hacer, no, está bien que perdones, pero... Exacto. Y sin embargo, Dios, paz. Bendito, que te perdone yo, como si yo fuera el santo cachón. No, para nada. Para nada. Pero nosotros en nuestra forma de expresarnos o de decir, es la forma que dice. ¿Verdad que sí? Se nos hace muy fácil decir eso. Y este hombre, Lázaro, como dice muy bien el hermano Padilla, pues era una persona que Jesús amaba a él, sus 2 hermanas. Y se queda 4 días ahí, sabiendo que el hombre está enfermo. ¿Y lo que quería Jesús era qué? ¿Lo que quería Jesús era qué? Dígamelo, hermano. ¿Qué sucediera con Lázaro? ¿Qué sucediera con Lázaro? Que se muriera. Eso es lo que quería, que se muriera. Porque Él quiere demostrarle a ellos. Porque iba a ser glorificado. Exactamente, hermana. Quería que se muriera. Ni sabía que te iba a morir. Oh, exactamente, Dani. Sabía también que se iba a morir. Eso está pesado. No, ustedes me están... Yo no quiero quedarme aquí en este pasaje. Nosotros estamos estudiando otra cosa. Este pasaje, eso está tremendo. Hermano, dígame. Pero tiene relación por la vida. O sea, la resurrección y la vida. Exacto. Por eso tiene relación ese pasaje. El comprender ese pasaje nos enseña abiertamente lo que Pablo está queriendo explicarles. Otra vez, ellos lo sabían. Pero ¿por qué lo volvían a preguntar? ¿Por qué? Dice, tampoco queremos esa pasaje. O sea, que ya se los había dicho, pero otra vez se los repitió. Exactamente. Y si nos damos cuenta, ese pasaje vuelve a repetirse otra vez para nosotros, para poder entender este pasaje. Sí, porque tiene que ver que, como dije al principio de la clase, el concepto del rapto de la iglesia, el fundamento de la enseñanza del rapto de la iglesia es la resurrección de los muertos. Ahora, si nosotros
entendemos, vuelvo a la pared, cómo fue la resurrección de los muertos. Estamos claros que hubo, o para algunos va a haber una resurrección de los muertos. El punto es cómo fue esa resurrección. Y aquí, como el hermano Ramón, aquí la resurrección de Lázaro fue una resurrección literal, física. Pero Jesús dice algo en ese pasaje que es muy interesante, que le dice creo que la hermana Franco fue la que dijo que dice que ya habían pasado, que hiede y todo. Él dice algo cuando la hermana le dice, no Señor, que él pregunta, ¿dónde lo pusieron? Y ella dice, no, que ya huele, que él dice, no, te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. Ay. Pero la resurrección a la cual Jesús realmente se estaba refiriendo era la resurrección espiritual. Esa es la importante, no la física, porque vuelvo y repito, Lázaro resucitó físicamente, pero se volvió a morir. Se iba a volver a morir, Dani. Pero el que es resucitado espiritualmente, ese va a vivir para siempre. Y esa es la clave de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Cómo fue la resurrección? No si hubo una resurrección, sí creemos que bueno, por lo menos yo creo que hay una resurrección de los muertos. Ahora, ¿cómo es esa resurrección? Ahí está la controversia. Y por eso los hermanos de Tesalónica en el siglo I, ellos no saben qué va a suceder con los hermanos que murieron antes de la venida del Señor. Por eso ellos están haciendo esta pregunta, y por eso el apóstol Pablo, en su carta, le quiere explicar lo que iba a suceder, lo que iba. Pues para ellos era algo del futuro, para nosotros es algo del pasado. Por eso él les dice en el texto que estamos estudiando, no quiero que ignoren, tampoco quiero que ignoren acerca de los que duermen. Y vuelvo y repito, fuimos a tocar los textos que nos llevó aquí a Juan para explicarle que cuando él dice los que duermen, se estaba refiriendo a las personas que estaban muertas. Porque el término dormir era eufemismo. ¿Por qué? Porque ellos, a través de lo que acabamos de leer en Juan, Jesús es que empieza esto. Jesús es que empieza que a la muerte hay que decirle, estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección. Uno no se va a quedar ahí para siempre, hablando espiritualmente. Y esa es donde hay la controversia. Muchos creen que la resurrección de los muertos es una resurrección física. Nuestros hermanos en la fe, hermanos que creemos, que son muchos queridos para nosotros, ellos creen que en el futuro todos los hermanos que murieron se van a levantar físicamente. Y hay muchos problemas con esa enseñanza. Dígame, hermano. Entonces, cuando Jesús les dice a ellos, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Él está hablando de espiritualmente. Exactamente. Iba literalmente a levantar a Lázaro, pero ahí él está hablando espiritualmente. Es que ustedes me están, yo no quiero seguir metido ahí en Juan 11, pero ustedes no me dejan. Es que lo que sucede, hermana, de resucitar a Lázaro también era para echarle al piso una creencia, una tradición que los judíos tenían por mucho tiempo, que si una persona estaba muerta más de 3 días, ya no podía resucitar. No podía, exacto, ya no podía. Según ellos, el alma andaba andando por ahí. Y Jesús le quiere tirar al piso eso. Y se quedan, no 3, se quedan 4 días. Hermano, y es que para el ser humano, o y más para la familia, quieren que uno sea eterno. O sea, que en que tengas carita ya, quieren que siga viviendo uno. Ese es el amor de familia. Ahorita me viene a la cabeza fuimos a enterrar a un señor que acaba de morir, que estaban rentando una de las casas y lo que quiero decir,
Y fue tan rápido porque no estaba la hija, una de aquí de Los Ángeles, es la que estaba más cerca porque los otros estaban allá para el sur, los hijos y yo. Entonces fue la que llegó más. Y es la que estaba al tanto de aquí con él de Tijuana. Todo lo que quiero llegar, que fue tan rápido que ni los vecinos allí sabían. Nosotros estaban sacando las cosas ahí y todo. Y la que estaba allí arriba, oiga, dice que ¿por qué van a cambiar? No, digo, no sabe lo que pasó. No sabían que dice, nosotros lo miramos salir, que lo llevaban, dice, y ya casi le decía yo, pues ya lo miramos salir, pero ya no va a venir, porque yo sabía que ya los había enterrado y todo. Lo que quiero llegar a la conclusión, que fue tan rápido que la hija ya cuando no lo llevó ni al hospital que él estaba yendo, sino a un hospital para que lo atendieran. Y fue tan rápido que ya cuando le dijeron traiga el otro dinero para... Ya según le pegó un infarto y ahí quedó. Entonces, ¿qué quiero decir? Para el ser humano dice, bueno, pero un infarto podía ver como Lázaro. ¿Quién podía verlo otra vez resucitado? Pero ya abierto y todo, ya en una de estas, ¿cuándo va a haber ya eso? Entonces, para la salvación de uno, pase lo que pase, sabemos que allá tenemos la seguridad de esa vida del más allá que nuestro Señor vino a ofrecernos. Este cuerpo, como sea, pues aquí se quedó ya. Aquí está, ahí se va deteriorando, como dice la Biblia, cada día más. El cuerpo se va deteriorando. Y eso es, pero como usted bien dice, hermano, el instinto del ser humano de supervivir, ahí estamos todos hechos una porquería, pero todavía queremos estar vivos. Sí, o sea, lo que quiero decir es por bendito. O sea, si se había hecho esto y se había salvado, se había pues sí, pues, pero va a llegar. Ahí todavía estamos ahí. Va a llegar. Va a llegar. No me quiero ir. ¿Qué tiene que hacer? Se tiene uno que ir, pero ahí estamos robando oxígeno y no queremos ir. Para nada. Y ese es el instinto de supervivencia del ser humano. Tristemente, así somos. Esa es la naturaleza de la bestia. Volviendo aquí, hermanos, ¿vale? El apóstol Pablo le está diciendo, ¿vale? Y esto es algo que se puede malinterpretar, hermano, cuando él dice, no se entristezcan. El apóstol no estaba diciendo que los cristianos no se deben de entristecer cuando un ser querido, un amigo, alguien muere. ¿Ay? No, él no estaba diciendo esto, porque se puede interpretar, es así. ¿Ay? Que el apóstol le estaba enseñando, estaban tratando de decirle a los hermanos de Tesalónica, y nosotros, por eso la Biblia es una aplicación para nosotros, de que nosotros no nos debemos de entristecer, no nos debe de doler la muerte de un familiar, de un amigo, de alguien que nosotros queremos. No, para nada. Eso es algo muy bíblico. Y dicho sea de paso, volvemos para Juan 11. Cuando el Señor Jesús llega, después de los 4 días que se quedó, y ve lo que pasa con Lázaro. Es el texto más corto que hay en la Biblia, el cual todos nos sabemos de memoria, ¿vale? ¿Qué dice qué? Ahí está demostrando el Señor Jesús, y hemos explicado por qué lloró, pero el punto ahí es que lloró porque este hombre, el cual él amaba, murió y él estaba llorando, y explicamos varias veces por qué, la raíz del lloro de Jesús, pero el punto es de que Jesús estaba llorando, hermanos. Jesús estaba llorando porque lo que causa el pecado en el hombre produce eso. Pero si hemos dicho varias veces que hacemos mucho énfasis en la divinidad de Jesús, pero muy poco se habla de la
humanidad de Jesús. Jesús era un hombre, hermano. La gran diferencia era que en él no había pecado, pero él era un hombre. Y él ver a Lázaro allí metido en esa cueva, alguien que él quería. Te han leído sus evangelios. Era un lugar donde él iba y le trataban muy bien, le daban de comer. Era un lugar, esos lugares, cada uno de nosotros creo que tiene un lugar donde a usted le gusta ir porque los tratan bien. No, ¿verdad que sí, hermanos? Pues Marta y María y Lázaro eran ese tipo de personas para Jesús. Y aquí nos demuestra la Biblia que el apóstol Pablo nos estaba hablando que nosotros como creyentes no nos debe de doler, no debe de entristecernos cuando alguien, eso sería algo, pues, chispas, eso sería algo, no tener sentido, no tener sentimientos. Y yo creo que Dios no quiere eso para nosotros. Otro pasaje que nos demuestra esto, hermano, abra su Biblia conmigo en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Es como el apóstol Pablo ahora aquí. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 y vamos a leer el versículo 27. Él está hablando de un compañero de él que se llamaba Epafrodito. ¿Ah? Esos nombres que qué pena que yo no tengo otro hijo que así le llamaría. Pero bueno, dice Filipenses 2:27. Dice, hermanos, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Chispas. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Los hermanos dirían, se está muriendo el hermano, ojalá se muera. El apóstol Pablo dice, chispas, el Señor no solamente tuvo misericordia de él, tuvo misericordia de mí, porque el que muriera este hombre era como parte de mí, hubiera muerto. ¿Se dan cuenta? Y es el mismo apóstol Pablo que está diciendo allá que no hay que entristecerse por los que duermen. Pero él no estaba hablando de que usted y yo no nos debemos de entristecer cuando alguien que nosotros conocemos muere. Él está hablando de algo muy, muy interesante. Y lo que sigue diciendo el texto es lo que aclara lo que él quiso decir. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Estoy en 1 Tesalonicenses 4:13. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¡Wow! Esa es la gran diferencia. Lo que el apóstol está tratando de decir es que no debemos entristecer por nuestros muertos, familiares, amistades, sino más bien no tener tristeza que está basada, hermanos, en que la muerte es el final de todo, que no hay nada que esperar. Y ningún verdadero creyente, si usted y yo realmente hemos entendido la Escritura, la muerte no es el final de todo, hermanos, y menos para el cristiano. Por eso el apóstol Pablo pudo decir que el morir es una ganancia. Empiezo de una mejor vida. Exactamente, Daniel. Como siempre digo yo, ya no hay que pagar renta. Bendito. Hermano, yo cuando comprendí, bueno, no lo comprendí en ese tiempo, pero ahora lo puedo entender. Cuando yo miré un funeral cristiano, de un cristiano, para mí fue algo tan
venir de aquellos funerales que la gente se quería aventar en el pozo para irse con la persona, se aferraban al cuerpo, lloraban. Cuando yo miré, dije yo, a estas personas como que no les duele, pero después entendí, tienen más paz, tienen más tranquilidad, aceptan las cosas y ahora yo lo he vivido y me siento tan tranquila. Digo, qué bendición, hasta de eso el Señor nos apartó de esa esclavitud. Eso. Ay, cuando un creyente, siempre he dicho, cuando un creyente se muere, lo que tenemos que hacer es una fiesta. Eso es lo que hay que hacer. Mariachi, salsa, reggaetón, bachata, usted póngale. No lo creo. Pero, y muchas veces lo hacen y la gente se lo toman a mal. Se escandalizan. Sí, pues mira, eso Con los es. biles que le dan acá en el hospital, ¿cuál fiesta? Como le decía yo a mi amada, pues yo estando muerto, la Biblia dice que los muertos nada saben. Así que, allá ustedes que se quedan con los bilis. Hagan fiesta. Ustedes hagan fiesta. Se murió el hermano, hagan fiesta. Como allá en el sur también, que los parientes del difunto pagan a mujeres para que vayan a llorar. Eso es bíblico. Sí, exactamente, Daniel. Casualmente, eso vamos, que como dice la hermana Padilla, eso es cierto. Vamos a tocar eso aquí en la enseñanza también. Que habían lloronas profesionales en el siglo I. Lloronas profesionales. ¿Ustedes pueden creer eso? Gente que le pague por llorar. ¿Es bíblico? Bueno, no era que la historia demuestra que en los tiempos bíblicos personas lloraban. Sí, era su trabajo. Es exacto, les pagaban para eso. ¿Ustedes pueden creer eso? Como que le interesó a la hermana Nereida. ¿Dónde aplico? Bendito. ¿Dónde aplico? ¿Dónde hay que firmar? Yo puedo llorar. Bendito. Es increíble. Cuando yo estudié eso por primera vez, yo, ¿qué? Llorar. Y como dice la hermana, lamentan, tienen lamentaciones, hacen todo tipo de... hijos. Aquí en Juan capítulo 11. Señor. Escuche aquí en el versículo, si le puedo contar este pasaje, esto es una cosa tremenda. El versículo 33. Juan 11, 33. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, y cuando yo fui a los comentarios, dice que estos eran los que les pagaban. Estos eran los que les pagaban. Que les pagaban para que ellos lloraran. Imagínense. Chispas. Pues les pagaban para que ahí aullaran. Dicen unos comentaristas que no solamente lloraban, sino que aullaban. No, pero hay una novela que salía, que eso es lo que hacían las mujeres, todas vestidas de negros. Y yo, ¿qué es eso? Y era eso, el aullo que hacen cuando alguien se muere. Increíble, hermano. Y esta gente eran profesionales, se les pagaba para hacer eso. Wow. Y debe ser que haya todavía una cultura, ¿sí? Oh, sí. Sí. No, y allá también. ¿Sí? ¿En serio? Hay pueblos allá muy adentro que... Ahora le llamamos artistas. Lloran y les pagan por llorar.
Las novelas de esas mujeres parecen que tienen una fuente aquí, empiezan a llorar así de repente. ¿Cómo una puede llorar así? Dígame. Y es que eran 3 días. Exacto. Imagínense. Eran 3 días que tenían que esperar. Estaban ahí llorando 3 días. Santo. Eso está pesado. Pero me imagino que le han de pagar muy bien a esa gente, ¿no? Porque dice, no solamente lloraban, hermano, dice que se rapaban la cabeza, se cortaban la piel. Oh sí, por eso en el libro de Levíticos había una prohibición. Mira, para que usted vea que eso era tan histórico en ellos, que Dios tuvo que poner en la ley una prohibición. Ahora su Biblia conmigo, para que usted se dé cuenta. El hermano Emer se anda inventando. Ahora su Biblia en el libro de Levíticos, la ley. Levíticos 19. No, hermanos, la Biblia es algo interesante. Bueno, para mí, dicen ustedes, sí, hermano, para usted que no tiene nada que hacer. Levíticos 19. Vamos a leer el versículo 27 y el 28. Dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaré la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Sabe lo que significa la palabra tonsura? Exacto. Por eso decía, en los tiempos de Jesús, se rasgaban y se cortaban todo el cabello, los hombres y las mujeres. Se rapaban. Imagínense, hermano, hacían todo eso por demostración de dolor, de aflicción. A tal grado que el Señor tiene que poner una ley para que no... ¿Por qué? Porque eso eran cuestiones paganas. Eso era lo que hacían los gentiles, los paganos, hacían ese montón de cosas. ¿Entiende? Y Dios, como quería que su pueblo fuera diferente y no tuviera en estas costumbres erróneas. Dime, Jaimito. Hablando de eso, hermano, en los países orientales lo hacen. Cuando muere alguien, parece ellos se rapan. ¿Todavía lo siguen haciendo? Porque sí, porque donde yo trabajo hay varios orientales y ya un par de ellos han ido a enterrar a sus padres y cuando regresan rapados. Pues ahí está. Y uno les pregunta, ¿por qué te rapaste? Y luego ya no les explican, no sé por qué. Y es eso, esa es la señal, ¿verdad? Sí, es una señal de luto. Viene como el católico, lo negro, ¿verdad? Entonces, pues vemos que por qué fue puesta esta ley para el pueblo de Israel, para distinguirlos de los paganos, de la gente que estaban, porque ellos lo hacían según ellos para agradar a los muertos. Hermano Lito. O sea, que es bueno llorar por tristeza. Oh, sí, exacto. Bueno, pero no mantenernos con dolor por la pérdida de ese ser querido, especialmente los que creemos en Jesús. Y no, tampoco nos vamos a estar rapando y cortándonos la piel y... O sea, porque ya es, por ejemplo, por si mantenernos tristes, bueno, puedo mantener, pero exagerar. O sea, que Jesús estaba diciendo, estoy de acuerdo que llores. Exacto. Ok, pero no te mantengas en eso. No, porque lo que vamos a ver es de que la importancia de que nosotros tenemos una creencia de que la persona ahora ha recibido la vida eterna. Ahora, también vamos a explicar la diferencia que hay en la creencia de... Porque muchos de ustedes están pensando que van a ver a fulano y a mengano allá arriba. ¿Entiende? Y ese también es otro drama que hay que explicar sobre la resurrección de los muertos. Dígame, hermana
Sarmientos Cañizales. Ese fue realmente el dolor que yo sentía cuando mi mamá se murió, que yo sabía que yo nunca más iba a tener nada que ver con ella, y que todo el mundo tratando de consolarme me decía, pero la vas a volver a ver allá arriba, se van a reunir y que no sé. Y esa es la creencia popular. Y cuando yo supe que no, o sea, fue como, se murió y se acabó, hasta aquí llegó. Exacto. Y eso es lo que me causaba tristeza, ¿no? Decir, Pero se murió, se acabó conmigo. Físicamente. Exacto. Sí, y se acabó para siempre para mí, ¿sí me explico? Sí, y entender eso, o sea, es como que muchas personas se consuelan pensando que va a llegar el momento en que nos van a volver a ver. Y te creo, porque varios, cuando yo toqué esto en Ebenecer, los hermanos me estaban esperando afuera para lincharme. O sea, como yo no lo creo, pues yo sé que no la voy a volver Exacto. a ver, que se acabó. Eso fue como que, ay, ¿por qué tenía que saber esto? ¿Sí me explico? Porque se acabó. pero vas a estar creyendo algo que está, o sea, estás teniendo una esperanza que no es exacto, ¿entiendes? Y ahí está el detalle de que muchos cristianos, la hermana Villalobos, siempre cuando hablo, me acuerdo de la hermana Villalobos, me estaba esperando, ¿cómo, hermano? Usted me está diciendo que yo no voy a volver a ver a mi madre. No, hermano, usted no lo va a volver a ver. Discúlpame, pero usted no lo va a volver a ver. Pues, y ese es el detalle, ¿no? De que, pero esta persona recibió una vida eterna espiritualmente hablando. Hermana Gutiérrez, te quería decir algo, discúlpame. Yo pienso que depende mucho el carácter de la persona, que cuando una persona se le muere, aunque uno sabe, reconoce, pero hay un sentimiento que hay personas que terminan pronto ese dolor, pero porque sí duele la separación. Exacto. Sí duele el acordarse uno de cosas que hacía con su familia. Ahora, yo digo, Dios, Jesús, el Padre, nos dio una familia en la tierra, nos dio un lazo familiar de sangre, nos dio la familia de iglesia también, ¿verdad? Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué Jesús nunca dijo, voy a poner a mi madre a mi derecha? Porque ella fue una mujer en la tierra que el Señor usó para venir, ¿verdad? Y se terminó eso. ¿Sí? Él nunca menciona nada de ella, nada de su familia terrenal. Menciona su familia espiritual, sus hermanos, sus hijos, parte de él. Entonces eso fue lo que yo pude captar y cuando me dicen algo, díganme en qué parte la madre es muy sagrada en la tierra. Porque todos vamos a ser iguales, todos vamos a ser una familia, no va a haber diferencias, no va a haber nada. Entonces de esa manera puede uno entender las cosas. Por eso digo, y ustedes están tocando varios puntos que son importantes, son claves para interpretar el concepto del rapto de la iglesia, porque sigo insistiendo, hermano, la base, el fundamento de esto es la resurrección de los muertos. Y nosotros tenemos que entender cómo es esa resurrección, a qué se estaba refiriendo el apóstol con esta resurrección. Porque es importante entender eso, si queremos realmente entender esto. Y ha habido a través de la historia muchas malas interpretaciones sobre qué pasa con los muertos, qué pasa cuando uno se muere. Hay gente que creen que los muertos andan por ahí, que los visitan, que cosas por el estilo. ¿Vale? Hay mucha gente que cree firmemente esas cosas. ¿Vale? Hay otros que, como acabamos de hablar, que piensan que el día que ellos se mueran, pues van a volver a ver a estas personas. ¿Vale? Y hay unos pasajes, por lo menos hay uno que a mí me encanta, que demuestra, y pues se tira al piso eso rapidito, de que pues no es cierto tal cosa de que usted y yo nos vamos a conocer en el cielo, y gracias a Dios que eso no va a suceder. Continuar esta tortura china en el cielo. Esto ya no es el cielo, ya esto no es ningún paraíso. Esto no para nada. Así que pues qué bueno que no va a ser así. Dijo el viejito que llegó la viejita. ¡Ay! Otra vez. No dijo. El cura cuando nos casó dijo que la muerte no se paga. Sí, me lo dice. Y uno de los que
que me llama la atención, que vino a mi mente ahorita, es que Jesús cuidó a esa mujer mientras estaba viva. Exactamente. O sea, cuando estuvo en la cruz, dice, hey, encárgate de ella. ¿Ay? Y eso es cierto. O sea, se acordó de ella mientras estaba viva. Mientras estaba, como muy bien dijo la hermana Gutiérrez, mientras estamos aquí en este planeta, hay que cuidar de los suyos, hay que proveer para los suyos, todo eso es muy bíblico. Pero el día que usted se muere, that's it, ahí pues se quedaron ellos aquí y usted se fue a otra vida, a otra dimensión. Exactamente. Eso es lo que a veces no queremos entender. Es un cambio de chiste de que usted allá no sabe absolutamente nada de aquí. Y qué bueno, eso para mí es una tremenda bendición. Sería la más grande bendición. Exacto, imagínense. Y dice para allá y luego están mirando que... Porque hasta los hermanos dicen, yo los he escuchado, oh, que allá desde el cielo me está viendo mi abuelita. Ay, bendito, imagínate. Que me estuviera viendo mi abuelita, por favor. Se vuelve y se muere. Santo. Esa es mi descendencia. No. Qué locura. Que allá me está viendo fulana y allá me está viendo mengana. Hermano, ay, dime nada. ¿Usted por qué fue tan cruel y le hubiera dicho, sí, tú lo puedes volver a ver y le vea las fotos y ahí pero ahí arriba ya no. Ya no. Pero son cosas que uno... Dime, Jaime. Y es que eso reforza, por ejemplo, las novelas y las películas reforzan esa manera de ver las cosas, de que vas a ver a tus familiares allá. Seres queridos. Sí, lo refuerzan esa idea, que es algo que es fácil. Y la gente pues cree firmemente esas cosas. Y tristemente, a veces, como decía Mar, lo difícil es pues darle a entender de que eso no va a suceder. Y esta parte, hermana Paulina, dígame. Hermano, y que ya ahorita que nosotros conocemos la verdad de Dios, es bien difícil estar en un funeral. Es bien, y acabamos de pasar ayer, cuando tú te arrimas y le das su abracito. En aquel tiempo teníamos palabras de aliento, decirle, ¿sabes qué? Él está allá o ella está allá y tú prepárate porque mañana o pasado lo vas a ir a ver. Pero ahora que conocemos la verdad, cuando ellos nos dicen, pues lo único que tenemos consuelo es el día que nos muéramos, sí lo a ver. Y dentro de ti no puedes decirle, sí es cierto. ¿Me entiende? Usted se queda. Yo no es mejor que hace callado. Sí, exactamente, ahora que andábamos consolando a las personas. Pues oía muchas cosas que yo decía, Paulina, cállate. No tienes que contestar porque estás contestando contra la palabra de Dios. Y el tiempo pesado también eso, no que no. Estar uno en un funeral y estar consolando a las que están llorando y gritar. Pues, ¿qué les puede uno decir? Un día lo van a ver. Antes teníamos esa ayuda de decirles, consuélense que pronto o lejos van a ir a ver a su papá. No, es una cosa tremenda. Es que eso ha estado arraigado por tantos años, sí, que ya eso es parte de la creencia popular. Como dice el hermano Padilla, eso lo vemos en las películas, en las novelas, en las revistas, en todas partes. Eso es algo que se cree, pero pues... Dígame, hermano. Es que todo eso que están hablando es como lo que usted dice, miénteme que me gusta. El ser humano estamos acostumbrados a eso. Exacto. Si yo voy al doctor y el doctor me dice, ¿quieres que te diga la verdad? Sí, dígame la verdad. Te quedan 3 meses de vida. Y ya se va usted muriendo en el camino. Se muere antes. Y luego viene con los hermanos. Pero no te apures, Dios puede hacer milagro de... Es lo mismo, hermano. Todos en alguna vez en nuestra vida nos hemos salido de la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, una vez una señora me está diciendo su historia. Yo no estoy escuchándola. Mi hijo sale de la casa, hay un pleito, le toca un balazo, muere mi hijo y yo me quedo desconsolada y la mujer empieza a llorar y yo dije, ¿y ahora qué hago, Dios mío? Bueno, yo dije, Señor, perdóname, voy a mentirle a esta mujer. Y le empecé a mentir
saber qué decir o cómo. Sí, no, es cierto. Y si se va a quedar callado, mejor no vaya. Porque No, es que Si yo me quedé callada. tristemente, no, es que hay ciertas cosas que uno no puede decir en el momento, En el lugar. pero es mejor a veces no decir que decir algo que no es cierto. Es que lo que, bueno, esto es lo que creo yo. No decirles, porque es cierto, platica uno con personas, especialmente cuando son familiares que uno aprecia, que uno quiere, pues habla uno con ellos por teléfono y le salen con que ya el mundo se está acabando, mira las señales, el Señor ya viene, y tiene uno que está muriéndose la lengua. Pero así están las cosas. Así que hay que seguir aullando y lamentándonos, y rapándonos y cortándonos. Y pagándole a la... Exacto. Dice que nos paguen. Eso lo va triste. Para la mayoría de las personas, porque ese es otro extremo también, porque así como está diciendo el hermano Padilla, que hay personas que creen que hay otros que creen que la muerte, eso es todo. Eso es todo, ya no hay más nada, ya se acabó. Y para muchos en el siglo I, esa era una de las creencias primordiales, que la muerte era el final de todo, ya no había absolutamente más nada. Y eso era una de las razones por las cuales el apóstol Pablo le estaba diciendo a ellos que no creyeran o no se entristecieran como aquellos que no tienen esperanza. ¿Me entiendes? Porque había mucha gente, entre ellos habían varios filósofos, que ellos eso es lo que enseñaban. Había varias citas cuando yo estaba, pero hay uno que me llamó la atención. Se llamaba Teócrito, bendito. Teócrito dijo esto: la esperanza es para los vivos, los muertos no tienen esperanza. Entonces, y ese concepto lo decía mucha gente, y hasta el día de hoy, la gente secular, los ateos, ellos dicen que la muerte es el final de todo. Eso es todo. Pero para nosotros que somos creyentes, sabemos que eso no es cierto. Hay algo más después de la muerte, especialmente para el cristiano. Vamos a buscar unos textos. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas 8. Vamos a Lucas. Capítulo 8. Vamos a leer el versículo 52 y el 53. Lucas 8. Escucha cómo esta gente reaccionaba con Jesús. Lucas 8, versículos 52 y 53 dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Ella, la niña esta. Y luego dice, estamos hablando de una niña, era el contexto. Lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él, hablando de Jesús, dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Escuche el versículo 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. O sea, para ellos, eso de que los muertos podían resucitar, eso era una fantasía. Usted ha leído el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo fue allá a Atenas, allá de los cabezones, porque los atenienses eran muy filósofos, muy sabios, y cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos, todo el mundo, pues ahí nos vemos. Porque para ellos era una locura que los muertos resucitaran. Eso, porque ellos creían firmemente que después de la muerte no había más nada. Por eso cuando el Señor le estaba diciendo que la niña no estaba muerta, sino que dormía, ellos empezaron a burlarse.
Y lo interesante, si usted sigue leyendo el pasaje, ¿verdad?, el Señor los saca a todos, ¿verdad?, porque cuando no hay fe, usted no va a ver, ¿verdad? Siempre el hombre dice que hay ver para creer, y Dios dice, no, tú tienes que creer para poder ver. Y pues así como ellos no creen, el Señor dice, pues te me vas, lo saca, y luego Él hace el milagro que ellos no pueden ver. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. Y yo sé que es fácil decir, hermano, pero vamos al libro de Efesios. Perdón, hermano. Y en la actualidad ha habido casos muy extemporáneos, diferentes, pero sí ha habido casos de personas que se han considerado muertas. Sí, y eso es cierto. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero vemos que tristemente la incredulidad que existe en muchos de nosotros no permite que Dios haga las cosas, ¿vale? Es como el hindú que dijo que él iba a caminar sobre las aguas. Y todo el mundo, hay reporteros y todos ahí filmando cuando él iba a caminar sobre las aguas. Y empezó y se va metiendo, y cada vez que se va metiendo se va hundiendo. Y luego sale y dice, por ustedes fue que no puede caminar. Echándole la culpa a la gente, porque la gente no tenía la creencia de que él podía caminar sobre las aguas, él no caminó. No, con Jesús no es así. Eso no depende de nadie. Y tristemente el ser humano es así. De que ustedes son los que no me hicieron. Ustedes no tienen fe. Bendito. Me recuerdo un chiste que sacan por ahí, que le dice Pedro, le dice Pedro a Jesús, maestro, ¿usted por qué si puede caminar por tu casa? Ay, no seas menso, Pedro, quizás las piedritas. Bendito. Es así, pero tristemente hay mucha gente que quiere que las cosas sucedan por la fe de otros. No, así no suceden las cosas. Tú ves que se tiene que tener fe. Pero tristemente, dime, Daniel. Dice que no le dijeran a nadie cuando resucitó la niña. ¿Que no le dijeran a nadie? O sea, obviamente, es una pregunta muy buena, Daniel. Lo que yo siempre he querido, cuando Jesús hacía esos milagros y todo, que no le dijeran, porque el énfasis que Jesús vino a esta tierra no fue a hacer milagros, ni a salvar, a sanar a la gente y enfermedades. Eso fue una ñapa. ¿Sabes lo que es una ñapa, verdad que sí? No sé, exacto, era que pues ya que estoy aquí, pues ya que estoy aquí, pues denme de comer, por lo menos. Y Jesús hacía esto. Pero dice, no estoy diciendo nada, porque entonces bendito, va a venir el otro, va a venir aquello, va a venir todo el mundo. Imagínate. Y siempre él decía eso, porque el énfasis de él, de venir a este planeta, no fue a sanar a la gente, fue a ir a esa cruz para morir por nuestros pecados. ¿Entiendes? Y el énfasis no quería que fuera eso. Y lo vamos más lejos. Eso que te dice, no vino a eso, si hubiera venido a eso, todavía estuviera aquí para que estuviera. Imagínense, bendito, estuviera todo el mundo ahí. Y eso no fue, y obviamente, porque vos repito, Jesús era un humano, él veía la necesidad y a veces se compungía y dice, pues hay que hacer algo por estas personas, pero eso no fue su misión. Su misión fue venir a esta tierra a pagar por nuestros pecados. Pero en medio de todo esto, pues habían estas situaciones que obviamente, pues imagínense, si tuviera que sanar a todos los enfermos o levantar a todos los muertos, pues el pobre todavía estuviera aquí. Pues no, pero hay unos casos, ¿vale?, que la Biblia demuestra y eso es lo que yo creo, Daniel, que el énfasis no era eso, y él no quería que la gente. Y aunque sí sucedía, ¿vale?, lo andaban buscando para ver qué les hacía, qué les daba. Porque así somos, ¿vale? Nos gusta lo frito, lo free. Nos encanta lo frito. Efesios capítulo 2. Aquí hay algo que el apóstol Pablo dice bien interesante también. Efesios 2,
y vamos a leer el versículo 12. Efesios 2:12. Dice: en aquel tiempo, o sea, fuera de Cristo, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Escuche cómo dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice: no estén como estos que entristeciéndose como aquellos que no tienen esperanza. Porque como la creencia de ellos era, pues después de esto no hay nada más. Pues, y el mismo apóstol dice, ¿verdad? Si no hay más nada más, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Te das cuenta? El mismo apóstol destruye ese concepto, porque él dice, pues si ya no hay nada más, pues que nosotros no estamos que viniendo a la iglesia y leyendo la Biblia y orando y predicando y haciendo todo eso. Pues bendito, pues vamos a darle gusto a la carne, porque pues nos vamos a morir y ahí murió todo. Y esa es, por eso él cita eso de que pues comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Pero eso no es el concepto, bueno, por lo menos no debe ser el concepto del creyente, porque después de esto hay algo, y hay algo mejor. Y esa es la parte que nosotros tenemos que creer. Obviamente no es fácil, porque estamos tan aferrados a esta tierra que eso nos hace difícil pensar en otra cosa. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículo 7. Proverbios 11, 7. Escucha cómo dice Salomón aquí, corroborando lo que muchos de ellos pensaban y siguen pensando. Proverbios 11, 7 dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Por eso el apóstol Pablo dice: mira, no, ustedes sí tienen esperanza. ¿Ven? En cambio, hermanos, los cristianos, especialmente en el siglo I, la esperanza era el combustible que mantenía encendida la llama de la fe en los que ellos habían creído. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que los mantenía matándose firme en medio de la persecución, en medio de todo esto, que ellos tenían una esperanza de que el Señor iba a venir, de que el Señor le iba a dar vida eterna, de que iba a haber algo nuevo. Eso era los que lo mantenían a ellos, hermano, la esperanza. Y hay tantos textos, yo voy a darle algunos, pero yo estaba, hay tantos textos que ilustran eso, hermanos, de la esperanza, de cómo los cristianos en el siglo I se les enseñó, se les predicó, se les mostró a través de las escrituras que ellos que deben de tener una esperanza. Y todo eso que esa gente sufrió, padeció, y se mantuvieron firmes, fue por eso, por lo que ellos se les había prometido que iban a alcanzar. Imagínense, hermano, usted tenía que tener una tremenda fe para soportar todo lo que ellos soportaron, para poder mantenerse firme en las cosas de Dios. Vamos a buscar algunos, son muchos, vamos a darles algunos. Vamos al libro de Hechos 23, libro histórico de la iglesia. Hechos 23, versículo 6. Hechos 23. Escucha cómo dice aquí, Hechos 23, versículo 6. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Cuál era la esperanza?
la resurrección de los muertos. ¿Se da cuenta, hermanos? Porque sigo diciendo y voy a seguir diciendo que la doctrina del rapto depende mucho de la resurrección de los muertos. Y el énfasis es cómo fue esa resurrección. Si podemos demostrar que esa resurrección es una resurrección espiritual, entonces la enseñanza del rapto se viene al piso. Porque ellos están esperando que el Señor va a venir y la gente que está muerta se va a levantar de las tumbas. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Pero nosotros tenemos que probarlo, no solamente decirlo. Y ese es el punto interesante. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Pero hermano Ramón. Antes que lea eso, pero allí está una conclusión que se quedaron en eso, que nuestro Señor hizo ese trabajo de hablarle a los muertos en ese tiempo que... Pero ellos están esperando que eso pase en el futuro, hermano. Por eso digo, se quedaron allí. Sí, exacto. No creen en eso, no, porque cuando él... Para nada. Cuando él vino, él les habló a los muertos. La enseñanza popular, y eso trae también otros problemas, porque se está hablando de que el cristiano va a tener un cuerpo glorificado, ¿vale? Sí. Pero si la persona murió, por decir así, que tuvo un accidente y perdió un brazo, pues ese es el cuerpo que va a resucitar, ¿no? O el Señor le va también a poner un brazo nuevo también. Pero está hablando de un cuerpo espiritual, pues. No, pero ellos no, los hermanos creen que va a ser un cuerpo físico. Sí, por eso es el problema. Sí, porque se van a conocer. Exacto. Por eso tiene que ser algo físico, ¿verdad? Sí, pero ahí está el detalle. Entonces, ¿cómo es esto? Si Él dice que nos va a dar un cuerpo glorificado y ese cuerpo, pues, una perdió un brazo, un pie, un ojo o algo, ¿qué va a pasar ahí? Porque ya nunca más va a morir. Exacto. Cuando Él vino, ¿cuántos muertos ya no había? ¿Cuál es? Millones de muertos. Millones de muertos, porque... Sí. Entonces, o sea, que vuelvo y repito, esa enseñanza de una resurrección física trae muchas preguntas. Hermano Merchant, y esta clase que estamos tomando trae mucha pregunta también. Sí, y qué bueno. Uno dice, ¿y qué de los niños chicos que murieron y miraron a sus padres, pero no los van a conocer? Entonces sus niños se quedan huérfanos, ahí se van al cielo sin conocer familiares. Pues ahí está. Digo, son muchas, o sea, saliendo de una conclusión es cosas, pues no está muy claro la situación esa. Por eso digo que cuando tomamos ese concepto de que es una resurrección física, o sea, la gente va a resucitar con el cuerpo que murió, pues trae muchas interrogantes. Trae muchas interrogantes. Y eso que usted acaba de decir es algo interesante. Supongamos un hijo o una hija suya murió de 5 años, por decir algo. Pues usted siguió viviendo y usted se envejeció y todo. Pues allá, ¿cómo la va a reconocer ella? Usted físicamente no es la misma persona. ¿Cómo la va a reconocer su hija? Más niños de 3, 4 meses que mueren por X cosas. ¿Cómo le dijera a Mayra a regalo de Dios? Mira, esta es tu abuela. ¿Quién? ¿Cuál de ellas? Nunca la conoció. ¿Se da cuenta? O sea que todas esas cosas traen un montón de preguntas que nosotros, hermana Gutiérrez, no nos hacíamos antes. No, para nada. ¿Por qué no? Ahí está el detalle. ¿Por qué ahora es que estamos haciéndonos estas preguntas? Ya nos estamos lavando el cerebro. Ya lo lavaron el cerebro. Bendito. Porque antes uno realmente no se ponía a analizar esas cosas. Todo lo tomaba, lo escurría. Bueno, el hermano dijo así, que es así, pues es así. Dígame. Ellos siempre van a tener un escape para todo. Me van a decir, estás limitando a Dios, porque Dios es poderoso, es absoluto, Él todo lo puede. Él puede hacer que se reconozcan, ¿verdad? Ellos siempre le ponen
pone en una letra, estás limitando el poder de Dios. Bueno, si así es, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Vale? ¿Cuál es? Cada loco con su tema. Así es. El caso es que no le podemos dar el gusto a... No, para nada. Para nada, porque... El que no va a creer, no va a creer. Exactamente, porque uno de mis hijos me dijo, oiga, pero antes quería que me quedara en esa creencia, ¿no? Que pues antes no podía ir a un velorio, no podía ir a una fiesta ni nada, dice, dice, y ahora sí, dice, después va a creer otra cosa. No, le digo, yo no, ya no creo otra cosa. Ya no va a haber tiempo para creer otra cosa. Bendito. No, bendito, no, ya no. Ya no. Bendito. El caso que llegó a la conclusión de que te gusta más que me había quedado allá o te gusta más ahora, ¿no? Pues ahora. ¿Cuál es? Bendito. Claro que yo no fui. Los hermanos deben empezar. Oh, ese fue Daniel. Ese fue Daniel. Ese es más atrevido. A mí también eso me lo dijo Luis. Claro, con otras palabras, me dijo, cuando estábamos en esa, pues ahí fue desde que él era un niño, pues lo que le recuerdo, creíamos de otra manera, ¿no? ¿Y ahora por qué de otra? Porque luego evoluciona en el conocimiento. Exactamente. No, y yo no solamente, y ese punto de la hermana Badía es muy cierto, eso lo hemos tocado, ¿vale? Hermano, cuando usted empezó a ir a la iglesia, vamos a dejar el preterismo a un lado, empezó a ir a la iglesia, usted el día de hoy no cree lo que creía en ese tiempo. No, hermanos, nadie de nosotros, que no se podía poner la mujer pantalón, que la mujer no se... Un montón de locuras. Eso es lo que creía, eso es lo que enseñaban a uno. Pero ahora nos acusan que porque esto nos conviene, dicen. Es que esto es su conveniencia, dicen, por eso. Tristemente. Dime, Daisy. Bueno, también es lo mismo con la escuela, porque cuando vas aprendiendo, en los primeros años dicen que 0 es el número más chico, que no hay número bajo, y luego ya vas aprendiendo que hay números negativos. Exacto. Entonces, entre más haces la escuela, más aprendes. Y ese es un gran punto. O sea, que vemos que, como dijo la hermana, va uno evolucionando en el conocimiento y se da cuenta de que, oh, mira, pues eso no ha pasado a todos. Entonces, decir eso de que, oh, ¿cómo es que creías una cosa antes y hoy creías otra? Eso es una realidad que nos ha pasado a todos. Y en todas las áreas, no solamente en el área de la Biblia, en todas las áreas hemos estado aprendiendo otras cosas. Ay, antes las cosas se hacían de una forma, antes yo tenía que estar caminando como loco por ahí leyendo los medidores, ahora me la paso en mi cama más de muerto de la risa escuchando mi... Pues las cosas han cambiado. Y ese es el punto que tristemente a veces no queremos entender, de que hay ciertas cosas que nosotros hemos hecho que sean, oh, mira, oh, ¿sabes qué? Esto es algo mejor que aquello. O esto es lo que realmente quiso decir la Biblia. Porque esos otros textos, hermanos, que nosotros hemos leído, que antes no lo entendíamos. En el día de hoy sí lo podemos entender, hay más conocimiento, la gente ha entendido más las culturas, los descubrimientos arqueológicos, todos han traído a la luz. Siempre cuando hablo del descubrimiento arqueológico, pues decía que las rodillas que me recibieron, ¿por qué la rodilla? ¿Cómo que la rodilla? ¿Por qué? Porque las mujeres, pues, se despatarraba todo, la otra le metía la rodilla por debajo, y cuando daba luz la mujer, lo primero que tocaba a la criatura era la rodilla de la partera, todo eso por una estatuilla que encontraron, arqueológicamente se dio cuenta de que, oh, mira, ahora podemos entender ese texto, porque ellos hablan de la rodilla. Hace muchos años hizo una pregunta porque decían que la mujer estaba encinta. Y nunca nos... ¿Y usted recubrió por qué? Yo lo que no se lo invento. Oh. ¿A poco no se han dado cuenta? Y yo creo que es porque antes las medían y cada vez que iba aumentando tienes más días tienes un mes. Iba aumentando la cinta. Iba aumentando la cinta. Con la que la medían. ¿Eso era en Chihuahua, en Guanajuato o en qué parte? Tijuana. No, eso es ni lógico, porque no había
doctores como ahora, no había sonogramas. La mujer ni siquiera se acordaba, no tenía un calendario donde poner los días que tenía el periodo y todo eso. No, está bien. Era una manera que... ¿Eso lo encontró en Google o...? No, yo llegué a mi propia... No, yo nada más estoy preguntando. Yo no es que no, estoy preguntando de dónde recibió eso. Y vaya, by the way, como dice el hermano Gracias. Andaba buscando la tarea que nos dejó, de cuáles son los 3 textos en el Salmo 119 que no hablan de tu ley, de mis mandamientos, tu palabra, eso. Y estaba leyendo, y claro, lo dejo todo para el último. Y llega Jessica y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo porque el hermano Mercha nos dejó de tarea hace 2 semanas de cuáles eran los textos. Ya lo expliqué. Dice, ay mamá, para acá tareas, hazle Google. La tecnología. La tecnología se nos ha hecho más fácil todo. Dime, Daniel. Como dice que vamos evolucionando, pasó algo también. A mi hijo yo puse un árbol que vamos a cortarlo. Y mi papá llega, no, miren, esto se corta así un machete bien oxidado. Así se corta. No, papá, yo saqué un soso con batería y le mejoré esto con el... Le digo, mi hijo, le digo, te aseguro cuando yo tenga esta edad, va a salir con una... Con otra cosa. Con otra cosa. Bendito. Y así es. Y es un proceso, ¿va? Es un proceso que nosotros vamos viendo que las cosas que sabíamos, que hacíamos, ya no es igual. Y el que quiera decir que, basado en lo que estaban diciendo los hermanos, que pues, ¿por qué dicen que ahora nosotros creemos algo diferente que lo de antes? Porque pues ustedes están demostrando que eso nos ha pasado en otras áreas también. Y es lo mismo, ¿sabes? Va uno creciendo, va uno entendiendo, va uno aprendiendo muchas cosas que antes pues no teníamos esa capacidad, esa mentalidad, ¿vale? ¿Le di primera de Tesalonicenses 5:8, no? Sí. ¿Ya la leímos? No. Vamos a leerlo entonces. Dice, pero primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y, mira cómo dice, hermano, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Se dan cuenta? Para ellos, en el siglo I, la salvación era una esperanza. ¿Vale? Se creía por fe. Se creía que ellos eran salvos por fe. No lo eran literalmente, era una esperanza. El yelmo es, ¿qué es un yelmo? Bueno, el casco. ¿Vale? Porque pues el apóstol Pablo utilizaba la analogía del soldado, ¿vale? Dice que la espada, el espíritu, ¿vale? El escudo de la fe, la cota de salvación y todo ese montón de cosas. Y utiliza el yelmo, ¿vale? Es el casco, porque obviamente la parte, el órgano más importante de nosotros, hablando físicamente, es... Por eso era el yelmo de la salvación. Había que proteger la cabeza. Porque pues usted puede tener muy bien el brazo, la pierna, y sus cabezas no están funcionando. Bendito. Ahí está la computadora. Exacto. Por eso le llamaban que el yelmo de la salvación, el casco. Aún los militares utilizan los materiales más fuertes que existen para los cascos. Ahora el fútbol americano, por las contusiones que ha habido, han traído ahora un material que bendito le puede tirar un balazo y no le hace nada. ¿Para qué? Para proteger el cerebro de los jugadores. ¿Vale? Porque aquí está todo. Usted está aquí. Eso es lo que somos, nuestra mente, nuestro cerebro. Sin eso, olvídese.
Entonces por eso habla del yelmo de la salvación. Y para ellos era una esperanza. Nosotros no, nosotros somos salvos. La salvación es una realidad en nuestras vidas. Si Cristo está en nosotros. Nosotros no estamos esperando ser salvos. Nosotros lo somos. Y esa es una gran bendición, hermanos. Vamos a Tito. Ya para concluir, porque el tiempo se nos ha acabado. Tito, yo pensaba que iba a terminar este versículo hoy, pero bendito. Tito, capítulo 1. Y escucha cómo dice el versículo 2. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Bendito. ¿Cuándo fue eso, hermanos? Imagínense. Y la gente dice que pues usted puede perder eso. Eso que Dios ya le había dado desde antes del principio de los siglos. ¡Wow! Y esa esperanza para ellos era, esa vida eterna para ellos era una esperanza. Ahí mismo en el libro de Tito, en el capítulo 2, déjame dar estas 3 citas de Tito y ahí no quedan. Tito capítulo 2, versículo 13. Mira cómo dice, hermanos: aguardando la esperanza bienaventurada, y escuche esta palabrita, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la palabra que fue traducida manifestación en el griego es aparición. O sea, se le estaba diciendo a ellos que el Señor iba a venir. Y para ellos eso era una esperanza. Y concluyo con Tito, capítulo 3, versículo 7. Dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ese texto se lo estoy dando basado en que cuando el apóstol dice: no se estén ustedes entristeciendo como aquellos que no tienen esperanza, porque había una esperanza muy grande para los cristianos del siglo I, y esa esperanza era la vida eterna, la cual ellos iban a recibir cuando el Señor Jesús retornara. Y si nosotros creemos que Jesús retornó, eso quiere decir que nosotros tenemos salvación. Exactamente. Y nadie nos puede quitar lo que Dios nos dio. Nadie. Y por eso creemos, o por lo menos yo, que la salvación es una realidad el día de hoy para nuestras vidas. No es una esperanza. Era una esperanza para ellos, es una realidad para mí. El próximo mes, si Dios permite, hermanos, vamos a tratar de concluir este versículo y entrar en el versículo 14. Se nos va a olvidar, hermano. Bendito. Pues esa es la situación que tenemos que vivir cada mes, pues bendito. No se nos hace fácil creer. Vamos a pedir a nuestro hermano Padilla que nos ayude con